Entonces, después de 4 semanas que hemos tomado un mini paréntesis, por fin regresamos a esta gloriosa serie que nos ha servido tanto para caminar en una dirección, una visión, una pasión por lo que Dios está haciendo en el mundo. Llámese lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. No nomás esta iglesia, pero Dios tiene un corazón para que su iglesia vaya creciendo, para que su iglesia crezca en Cristo semejanza y a través de la iglesia alcanzar al pecador. El corazón del Señor late. A lo largo de la Escritura vemos que el corazón del Señor late a favor de su pueblo una y otra vez. Y la serie de Nehemías nos está dando y ayudando a pintar esta imagen de Dios edificando a su pueblo por medio de hombres y mujeres ordinarios como tú y como yo. En Nehemías no encontramos a alguien, una especie de superhéroe. Aquí no hay un Moisés al cual se le presentó Dios en una zarza ardiente. Encontramos hombres y mujeres sencillos, unos hombres y mujeres que ven a su Dios, que se apasionan por su Dios y desean servirle. Sí, como recordatorio, antes de entrar a Nehemías 8, quisiera repasar lo que hemos estado viendo en estos últimos 7 capítulos. Nehemías comienza con una descripción de cómo es que él se enteró del estado de la ciudad de Jerusalén. Llegan unos hermanos a la presencia de Nehemías y Nehemías les pregunta: ¿cómo está la ciudad de Dios? ¿Cómo está mi ciudad? ¿De dónde vengo? Y le dicen: está quemada, está quebrantada. Esto rompe el corazón de Nehemías. No solamente por el dolor de saber que su ciudad natal estaba desolada, sino porque sabía y entendía lo que esto significaba para las naciones, para Dios. Esto significaba que el nombre de Dios estaba en riesgo de ser burlado. El nombre de Dios estaba, la reputación de Dios es lo que estaba en juego. De tal modo que se quebranta Nehemías y llora y se lamenta delante de Dios y dice: Señor, ten piedad de Jerusalén, ten piedad de tu pueblo, restituye a tu pueblo por amor a tu nombre, porque ¿qué van a decir las naciones? Y el Señor contesta a Nehemías. El Señor tiene piedad de Jerusalén. El Señor usa a Nehemías para enviarlo para la reconstrucción de la ciudad, en específico para la reconstrucción del muro. Ahora, como en cualquier otra instancia, con cualquier otro caso en el cual estamos sirviendo los propósitos de Dios, la obra de Nehemías no iba a ser hecha sin oposición. Cada vez que tú y yo o cualquier otra persona se embarca en perseguir los propósitos de Dios, invariablemente se va a topar con oposición. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo allá afuera que busca devorarnos, que busca atacar, que busca destruir lo que Dios está construyendo en este mundo. Lo vimos aquí en Nehemías, lo vimos en Apocalipsis, que tenemos un adversario, el diablo, un dragón que está buscando cómo atacar y destruir al pueblo de Dios con todo lo que es. Pero también tenemos un enemigo interno. También la Biblia nos advierte que algunos de los que estamos reunidos, no todos los que nos juntamos domingo a domingo, tenemos el mismo propósito. Y algunos de los que están dentro de nosotros van a resultar que no son de nosotros realmente. Se nos van a oponer ante el avance del reino de Dios. Y Nehemías nos pinta un cuadro de un hombre que no se tambalea ante esta oposición, sino que sabe y reconoce y confía que nuestro Dios, si Dios está de nuestro lado, no hay quien pueda detenerlo. Que los propósitos de Dios se van a cumplir invariablemente de quien se le oponga. Invariablemente, si es el diablo mismo con todas sus huestes, aún así el Señor cumplirá su propósito. Y eso es lo que hemos visto de Nehemías del 1 hasta el 6.
Llegamos al capítulo 7. Empezamos a ver algunos aspectos literarios y estas joyas literarias de cómo a veces la Biblia está diseñada. Eso no la perdemos porque no nos percatamos de algunas de estas cosas. Pero en su original, Esdras y Nehemías son un solo libro. Y una de las cosas donde vemos esta unión literaria es en el capítulo 7. El capítulo 7, que muchos de nosotros empezamos a leer y nos empezamos a dormir poquito, ¿verdad? Porque empieza a haber nombres que parecen trabalenguas y este que es hijo de tal, y tú dices, ya me perdí. 2 nombres y ya no supe quién es quién. Pero sin embargo, esta genealogía tiene una joya literaria, porque Nehemías está haciendo algo intencional al poner esa genealogía justo aquí. Nehemías, quien llegó a ser casi 100 años después de que la primera ola de personas, de los exiliados regresaran a Jerusalén, empieza y se da cuenta que la finalización de la construcción del muro es similar históricamente a cuando se construyó de nuevo el templo. Empezó a darse cuenta que había algo que estaba similar. Entonces Nehemías pone otra vez esta genealogía aquí, que ya estaba en Esdras capítulo 4. En Esdras capítulo 4, esta genealogía aparece casi palabra por palabra. Pero las pequeñas diferencias nos apuntan que Nehemías está usando esta genealogía para 2 maneras. Uno, para decir, mira, el pueblo que vino sigue cumpliendo su propósito. Los que están el día de hoy siguen siendo parte de aquellos que vinieron hace 100 años. Seguimos teniendo la misma misión, la misma ambición de ver el pueblo de Dios restituido. Pero también en Esdras se presenta a sí mismo como el único que está buscando que los propósitos de Dios se cumplan. Toda la gente que vino con Esdras venía básicamente a reconstruir una ciudad, pero Esdras se daba cuenta que había algo más que necesitaba ser reconstruido. Que la vida espiritual del pueblo necesitaba ser reconstruida. ¿Por qué? Porque el Dios, más que importarle una ciudad o una estructura física, a Dios le importa su pueblo. Dios le importa relacionarse con su pueblo. Y por lo tanto, aquí Esdras se presenta como alguien que está buscando y trabajando a favor del Señor para edificar al pueblo de Dios, para los propósitos de Dios. Y ahora Nehemías viene y se da cuenta, mira, ya terminé la obra del muro y ahora vamos a ver cómo ya no es ahora solamente Nehemías, sino que ahora el pueblo entero empieza a entender, oye, es cierto, hay algo más importante que solamente la edificación de una ciudad. Vamos a ver aquí ahora cómo en Esdras era un solo hombre el que estaba parado delante de Dios, orando y pidiendo que los propósitos de Dios se cumplieran. Y ahora en Nehemías, el pueblo se reúne como un solo hombre para decir, amén, así sea. Y así nos encontramos entonces ahora en Nehemías capítulo 8. Este pasaje nos va a ayudar esta tarde a ver que Dios edifica a su pueblo por medio de su palabra, la cual nos muestra el corazón salvífico y redentor de nuestro Dios. Dios edifica a su pueblo a través de su palabra, la cual nos muestra el corazón redentor de nuestro Salvador. Vamos a ver que Dios desea que su pueblo anhela, que su pueblo atesore la palabra de Dios, que se goce en obedecerla y que celebre a su Salvador. Estos 3 encabezados nos van a ayudar a estudiar este capítulo. Así que si tienes tu Biblia, ve conmigo a Nehemías capítulo 8. Te quiero invitar a que te pongas de pie. Queremos leer juntos los primeros 8 versículos de Nehemías capítulo 8. Y dice así la palabra de Dios.
Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley durante la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilisías, Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Y entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Obdías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelayas y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretando y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta sección, la cual empieza a hablar del corazón de Dios, de que el Señor desea que un pueblo que atesore su palabra. Esa sección comienza con un énfasis de que toda la nación estaban reunidos como un solo hombre. Estaban todos reunidos en la plaza, en la puerta de las aguas, porque se identificaban, sabían que necesitaban algo, estaban en búsqueda de algo. Y aquí Nehemías es bien intencional en recalcar que estaban reunidos todos, tanto hombres como mujeres, como niños. Fíjate, dice, lo repite dos veces, tanto el versículo 1 como el versículo 2. Dice, delante de la asamblea de hombres, mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Aquí el pueblo entero estaba sabiendo, anticipando algo importante está a punto de acontecer. A lo mejor no nos percatamos inmediatamente porque no se nos hace raro esto, pero en ese tiempo era común que si un rabino o un levita o un sacerdote fuera a dar una lectura del Torá o fuera a traer una enseñanza acerca de ella, solamente se reunieran hombres para escuchar, a fin de que ellos fueran y salieran a enseñar a sus casas. En una estructura patriarcal era raro asambleas mixtas, y no solamente mixtas entre sexos, sino mixtas de edades también. Por lo que aquí este énfasis nos está diciendo, el pueblo empezaba a palpar algo diferente. El pueblo entero, como un solo hombre, se reunieron bajo un mismo propósito, porque todos ellos entendían que había algo que ellos necesitaban. ¿Tú qué crees que es lo que necesitaban? Ponte a pensar en esto, ponte a pensar en su contexto. Hace 2 capítulos, en el capítulo 6, las naciones a su alrededor se estaban riendo de ellos porque el muro que estaban edificando era medio muro realmente. Se burlaban diciendo, mira, un zorro puede brincarse por ahí y tumbarte la pared. Era una nación en un momento muy chica. Tú puedes leer toda la genealogía ahí y son realmente pocas personas, unos cuantos miles reunidos ahí. Entonces, en esas circunstancias, sabiendo que aún con todo y muros siguen estando bajo peligro, ¿qué crees que ellos se reunieron a pedirle al Señor? ¿Protección? ¿Provisión? No.
Ellos se reunieron como un solo hombre, anhelando escuchar la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé qué es lo que tú le estás pidiendo al Señor para este año. Yo no sé qué es lo que cuando oras y clamas al Señor y dices, Señor, bendíceme este año, que este año ojalá pudiera ser diferente. Yo no sé si nomás estás pensando en estas categorías terrenales, las cuales son necesarias y son buenas, pero lo que tu alma y mi alma más necesitan, más que una provisión, más que un cuidado, más que una salud física, lo que tu alma y mi alma más necesitan para sobrevivir es la palabra de Dios. Y el pueblo entendía esto. El pueblo se acerca y dice, Esdras, dame el libro de la ley de Moisés que el Señor ha dado a Israel. Se reúnen y piden, dame lo que mi alma necesita, dame a mi Dios. Porque donde la palabra está, Dios está ahí. Fíjate la descripción, esto el pueblo entendía. La ley no es solamente lo que nos define como pueblo. La ley es Dios mismo hablando. La ley, la palabra de Dios, aquí lo que tenemos son las palabras mismas que provienen de la boca del Dios que los salvó. Por lo tanto, el pueblo empezó a entender lo que había ignorado por muchos años. Hermanos, en las crónicas encontramos a una nación que se ha olvidado en Reyes, una nación que se ha olvidado de su Dios por completo. Se ha olvidado de la ley a tal punto que es una celebración cuando Josías encuentra el rollo del libro de la ley. A tal punto, habían perdido la ley de Dios, el testimonio de que Dios les dejó, lo habían perdido, lo habían olvidado, a tal punto que ya ni sabían ni dónde estaba. Así de importante la veían ellos la ley de Dios. Y ahora, después del exilio, después de que el Señor les llama la atención, después de que el Señor los disciplina, entienden la lección. La ley del Señor es la mayor fuente de satisfacción para lo que mi alma más necesita. La ley de Dios y solo la ley de Dios es lo que yo anhelo y lo que yo necesito para sobrevivir. No las comodidades que los ídolos estaban ofreciéndole. Lo que necesitaban era un encuentro fresco con su Dios. Y eso es lo mismo que tú y yo necesitamos, no solamente esta mañana, día tras día. ¿Es esa la manera en cómo te acercas a la Escritura? Anhelando, deseando que el Señor se encuentre contigo. ¿Es esa la manera como estás aquí esta mañana? Pidiéndole al Señor que te hable. Mis hermanos, el pueblo hizo de este evento un evento solemne, un evento serio. Y el evento, lo único que consistió básicamente fue leer la Escritura. Vemos que se habían construido una plataforma para que la palabra de Dios estuviera a la vista de todos. Y cuando la leyeron, el pueblo se puso en pie para mostrar reverencia ante la autoridad de las Escrituras. De la misma manera, mis hermanos, cada vez que nos reunimos alrededor de las Escrituras, llámese domingo en la mañana, llámese los miércoles, llámese grupos de discipulado, cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios y abrimos las Escrituras, es un evento solemne, es un evento con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque donde la palabra de Dios está ahí. Por lo tanto, mis hermanos, la asamblea, la reunión del pueblo de Dios tiene que tomar un lugar de suma importancia ante nuestros ojos. No nos reunimos solamente porque nos caemos bien, aunque espero que se caigan bien, pero no nos reunimos alrededor de eso, no nos reunimos por tradición, no nos reunimos porque no tenemos nada más que hacer los domingos por la mañana. Nos reunimos como un solo hombre alrededor de la palabra diciendo, Señor, esto es lo que yo más necesito, esto es lo que yo anhelo. ¿Por qué? Porque yo anhelo verte y conocerte más y más a través de tu palabra. Y la buena noticia, mis hermanos, es que el Señor anhela y está deseoso de mostrarse a nosotros y de revelarse a nosotros a través de esta Escritura.
El Señor ha dicho que Él cumplirá su propósito para el cual Él ha dado su palabra. Y el principal propósito es mostrarnos su gloria. Estar con su pueblo, formar a su pueblo, guiar a su pueblo a través de su palabra. El Señor orquestó todo por el poder de su palabra, nos sostiene por el poder de su palabra, nos guía a través del poder de su palabra, nos da la capacidad de perdurar a través del poder de su palabra, nos salva por el poder de su palabra. El Señor obra y orquesta todo por medio del poder de la palabra de su boca. Y tú y yo nos reunimos semana a semana, 2, 3, 4 veces a la semana alrededor de esta palabra, porque queremos que el Señor salga a nuestro encuentro. Por lo tanto, mis hermanos, claro que puedes encontrarte con Dios en lo individual, claro que puedes orar en lo privado y el Señor te va a responder, pero el Señor ha prometido dar de su gracia de maneras particulares y específicas cuando el pueblo se reúne a buscar a Dios. Aquí vimos aquí el mismo contraste. Nehemías capítulo 1, Nehemías ora al Señor y el Señor le responde. Pero no es hasta el capítulo 8, cuando el pueblo entero se reúne, que el Señor transforma esa nación. Por lo tanto, mis hermanos, la asamblea en nuestros corazones y ante nuestra vista tiene que tomar suma importancia. No por respetar al equipo pastoral, mis hermanos, eso no importa. Nos reunimos anhelando conocer más a nuestro Salvador, quien se ha prometido. Reúnanse, abran la palabra y yo estaré con ustedes. Por eso nos reunimos. Nos reunimos con un deseo y un anhelo de conocer más al Señor, de ver más al Señor, de estar en su presencia. Y el Señor gozosamente sale a nuestro encuentro semana a semana. Mis hermanos, el Señor no se equivoca. El día de hoy tenemos muchos hermanos que no pudieron venir porque están encerrados a causa de este virus. Y aún así el Señor nos puso este pasaje el día de hoy para ayudarnos a saber, más importante que nuestra salud, aún si tú estás en tu casa porque estás sabiendo que no puedes venir porque estás contagiado y quieres cuidar a los hermanos, el mensaje del día de hoy debe provocar un anhelo de poder estar de regreso. Pero si estás en tu casa por temor, por angustia, por ansiedad, el Señor te va a bendecir, pero te va a bendecir limitadamente. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido estar donde su pueblo está. Damos gracias a Dios por la tecnología, pero hermanos, tengamos cuidado de creer las mentiras que el mundo nos ofrece. Es una mentira que no necesitamos al cuerpo de Cristo. Es una mentira que podemos participar de lejos. Esas son mentiras satánicas. Dios está formando un pueblo y lo hace por medio de su palabra. En mayor manera cuando su pueblo se reúne alrededor de la palabra. La respuesta de la gente me anima tanto, porque algunos de ustedes son similares a esto. La respuesta de la gente es gran gozo y celebran al escuchar la palabra de Dios. Y cuando Esdras glorifica a Dios, el pueblo repite y responde amén, amén, y alzaban las manos, se postran delante de Dios y adoran al Señor. Hermanos, de nuevo, la asamblea no es un espectáculo. La asamblea no es, mira, voy a ver qué es lo que hacen, o voy a sentarme aquí simplemente hasta que se acabe porque me invitaron. No, la asamblea es un evento corporativo. Todos estamos participando, toda la reunión. Este es un evento de familia, es un evento donde nos juntamos a escuchar todos juntos lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando Dios habla y cuando Dios
obra por medio de su Espíritu, a través de su palabra. El Señor va obrando en nuestros corazones, la va aplicando en nuestros corazones, y eso invariablemente tiene que producir un efecto en nosotros, y va a producir un efecto en nosotros, porque el Señor ha prometido que Él enviará su palabra para cumplir el propósito para el cual Él la envió. Por lo tanto, mis hermanos, no nos debe de sorprender si aún en estos momentos, si aún durante la alabanza, si aún durante alguna de las lecturas, aún en cualquier momento de nuestras reuniones, si el Señor está impactando algo en tu corazón, si está señalando áreas en tu vida y tú quieres responder, hazlo. No resistas al Espíritu Santo cuando este obra en tu corazón. No resistas al Señor cuando está llamando tu atención a su gloria, cuando está llamando la atención a áreas que tienes que responder. Es peligroso resistir al Señor en estos momentos. Y algunos van a responder en voz alta. Y algunos van a emocionarse y decir, amén, Señor, así sea, que tu gloria sea exaltada. Algunos van a levantar sus manos, algunos van a aplaudir, algunos van a arrodillarse delante de Dios. Y mis hermanos, no debemos de aplacar eso. Esa es una respuesta natural, que cuando un hombre mortal se topa cara a cara con el Dios infinito, glorioso, santo, 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 queremos responder de alguna manera. Es imposible para nosotros toparnos cara a cara con Dios y no ser movidos. Por lo tanto, mis hermanos, es que estas reuniones sean caracterizadas por nuestra participación activa. Escuchamos atentamente, así como me encanta la descripción, dice: los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Que nuestros oídos estén atentos activamente a lo que la ley del Señor tiene que decirnos. Pero no solamente estaban atentos, si estás prestando atención, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de la ley, tiene que llevarnos a emoción. Tiene que llevarnos a expresión, tiene que llevarnos a decir: gloria a Dios por su gran misericordia, gloria a Dios por su gran gracia, aleluya, qué gran Salvador tenemos. Algunos de nosotros se nos da más fácil eso que a otros. Pero si a ti no eres de los que se le da más fácil esto, cuando el Señor esté obrando en la vida de alguien más, guarda tu corazón de juicio. Guarda tu corazón de decir que exagerado. No, más bien dile: Señor, yo quiero eso. Quiero poder responder ante las gloriosas verdades del Evangelio de tal manera que mi corazón, mis emociones, mi cuerpo no pueda más que responder en asombro ante tu gran amor y fidelidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cada vez, si tú y yo creemos que Dios está donde su palabra está, si verdaderamente lo creemos, debemos de anticiparnos que cada vez que nos reunamos, el Señor va a hacer algo. A veces nos sorprendemos porque el Señor está haciendo algo y lo queremos empujar, lo queremos limitar. Queremos que no sea así entre nosotros. Seamos una iglesia que anhele amar y responder a la palabra de Dios, porque atesoramos lo que ella nos revela. Llámese a nuestro Salvador. Además de, no solamente leían la Escritura, sino que Esdras y los demás levitas estaban dándole el sentido, explicando lo que esta ley significaba. Hermanos, si este es uno de esos mini retratos o preámbulos de por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? La predicación es básicamente eso, es una explicación de lo que viene en la Escritura. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos alrededor de la palabra y algún miembro del equipo pastoral se para decir: mira, eso es lo que dice el Señor, eso es lo que queremos hacer. Apuntarles, no a una sabiduría humana, sino apuntarles a la verdad de la Escritura. Y esa es nuestra mayor ambición. Que puedas tú ver con claridad cómo cada una de las verdades que vienen aquí en la Escritura, de dónde vienen, de dónde decimos que están esas verdades y qué implicaciones tienen para nuestra vida. En pocas palabras, nuestra meta y ambición como equipo pastoral no es ser el mejor consejero o el mejor cuidador o el mejor orador.
Nuestra ambición como el equipo pastoral es ayudar a cada uno de nuestros hermanos a que aprendan a leer atentamente la Escritura y aplicarlas a su vida. Esa es nuestra mayor ambición. Queremos crear en nosotros un hambre por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que mi alma necesita? Necesita más de la palabra de Dios. Que tengo una crisis, que tengo una necesidad. Pastor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo este pleito, ¿qué hago? Vamos a la palabra de Dios a ver qué haces. Y esto, la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía y nuestro norte, nuestra dirección. ¿Por qué? Porque Dios forma y guía a su pueblo a través de su palabra. El equipo pastoral no tenemos nada que ofrecerte si no es la palabra de Dios. Nada. Por lo tanto, iglesia, sean como los de Berea, como los de este pueblo. Cada vez que nos reunamos, pídanos, dame la ley del Señor. Que sus sentidos de satisfacción no se quede satisfecho con otra cosa que no sea la palabra de Dios y esta pura. Hermanos, el Señor anhela que su pueblo sea un pueblo que atesore la palabra de Dios. Pero también el Señor anhela que su pueblo aprenda a responder con gozo a la palabra. Vamos a continuar leyendo en el versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, y el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callen, porque el día es santo. No se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les había enseñado. Hermanos, esta es una imagen rara realmente. Porque vemos, la ley es expuesta y lo que esperamos que suceda, sucede. La gente es confrontada en su pecado y empieza a llorar. Y el Señor pone en el corazón de Esdras y Nehemías decir: hey, no llores, calla, fuera silencio. Es más, haz todo lo contrario, haz una fiesta, come el gordito, come lo dulce y asegúrate que no haya nadie entre ustedes que tenga la excusa de: yo no tenía nada preparado. Dale tú algo, invítalo a comer, reúnanse para que puedan celebrar que el día de hoy es un día santo. En otras palabras, el día de hoy no hay lugar para lágrimas. ¿Por qué? Porque el día de hoy no se trata de ti. El día de hoy se trata del Señor, nuestro gran Dios. Pero sigue habiendo como un hueco, ¿verdad? Dices: bueno, pues sí, el Señor se revela, nos muestra nuestro pecado, pero ¿por qué nos está diciendo que no respondamos a eso? No porque no sea importante. De hecho, uno de los capítulos más largos y centrales del libro de Nehemías es el capítulo 9, el cual es una oración de confesión larguísima. Yo no sé cómo le va a hacer el pastor Roberto, si en una semana o en varias semanas, pero esa oración de confesión es súper detallada, al punto que Nehemías no está diciendo: no se arrepientan nunca. No, lo que el Señor está diciendo: a ver, espérame, hay un orden. Si vamos a reconstruir el pueblo de Dios, déjame te digo cuál es el orden. Ve lo que yo he hecho por ti y luego responde. No solamente respondas porque te sientes mal, sino
siempre, en toda la Escritura, aún desde los 10 mandamientos. Todo mandamiento que el Señor nos da, lo ancla o lo afirma en base a algo que Él es o que Él ha hecho en nuestro favor. Pocas palabras, ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? Casi. Casi, también. Comienza, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescaté de la tierra de Egipto. Por tanto, no tendrás otros dioses delante de mí. Fíjate, el encabezado de los 10 mandamientos es, yo soy el Señor tu Dios, quien te ha salvado. Y de una manera similar aquí, Nehemías y Esdras le dicen, espérense, el día de hoy el Señor quiere revelárseles algo. El día de hoy el Señor quiere que el día de hoy no sea caracterizado por, ay, qué pecador soy. No, el día de hoy el Señor quiere revelar su gloria, su santidad, su perfección y su amor para con su pueblo. El día de hoy es un día santo, es un día apartado para que la gloria de Dios es lo que sea en despliegue. ¿Y cómo vemos esto? Ve el versículo 10, esto es sorprendente, porque fíjate, dice, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. En otras palabras, el gozo del Señor es vuestra fortaleza, ¿verdad? Y muchas veces usamos este pasaje para decir, bueno, tu gozo en el Señor es lo que te va a sostener en la debilidad, lo cual es cierto y es verdad. Pero hay otros pasajes para decir eso. Yo creo que este pasaje estaba diciendo otra cosa. Y fíjate la lógica del pasaje, fíjate lo que está diciendo. El día de hoy es santo, por tanto no llores, no te lamentes por tu pecado, no te entristezcas. ¿Por qué? Porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Entonces la pregunta ¿es nuestro gozo en el Señor? ¿O es el gozo que el Señor tiene lo que nos sostiene? Yo creo que el argumento es ese. Creo que por cómo está armado el argumento, no haría sentido. Me siento triste, pero me voy a gozar en el Señor. Hermanos, eso implica un esfuerzo inhumano de nuestra parte. ¿De dónde obtienes la fuerza para voltear al cielo? Porque sabes lo que te vas a topar ahí. ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Cuál es tu imagen de Dios especialmente cuando estás siendo confrontado por tu pecado? Si tú eres como yo, muchas veces la imagen que yo tengo de Dios en esos momentos es una que no le hace para nada justicia a Dios. Suena como de, sí, bueno, a ver si es cierto que tus lágrimas son sinceras. A ver, no te creo que realmente estés arrepentido. O una de, ándele para que se le quite. No, mis hermanos. Aquí, la alegría del Señor, la alegría que el Señor ve, que el Señor provoca, en sí mismo cuando ve a su pueblo. El pueblo está siendo confrontado con su pecado, está dándose cuenta, es cierto, hemos fallado ante la ley de Dios, no hemos alcanzado el estándar de Dios, es más, hemos transgredido la ley del Señor intencionalmente, con gusto, con deleite, hemos pecado contra nuestro Dios. Y sin embargo, el Señor dice, espérate, esto no se trata de ti, se trata de mí, voltéame a ver a mí. ¿Y qué vas a encontrar? Bueno, al Señor sonriendo de oreja a oreja, deleitándose en su pueblo, deleitándose y gozándose en su pueblo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son suyos. El Señor, quien había esparcido al pueblo de Israel, el Señor ahora lo está reuniendo. Y una vez que se reúnen y que están todos juntos y que están adorando a Dios, escuchando y respondiendo a la palabra de Dios, el Señor los voltea a ver y los ve con deleite. Le dice, hijo mío, en quien me complazco grandemente. Y eso es donde encuentras la fortaleza. Cuando no sabes cómo continuar, cuando no sabes
cómo dar el siguiente paso, voltea al cielo y encuéntrate con la gran sorpresa de que nuestro Dios está volteándote a ver con deleite y placer y satisfacción en el hecho de que eres de Él, de que Él es tu Padre y que tú eres su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Hermanos, eso pone hierro en nuestros huesos. Cuando no sabemos a dónde más voltear, volteamos al cielo con nuestras últimas fuerzas para toparnos con nuestro Padre. ¿Te parecen muy buenas noticias eso? ¿Te parece demasiado bueno para ser verdad? Fíjate cómo lo pone el profeta Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 14. Dice: canta jubilosa, hija de Sión. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos, el Rey de Israel. El Señor está en medio de ti y ya no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque en aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezca en tus manos. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti, guerrero victorioso, y se gozará en ti con gran alegría. Y en su amor guardará silencio y se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Estás viendo lo que está diciendo este pasaje? El Señor ve a su pueblo y dice: esta es mi hija, este es mi pueblo, estos son míos. Ya no voy a hablar con ellos de juicio, sino que les voy a hablar de mi amor por ellos. El hecho de que ellos son míos y nadie puede separarlos de mi mano. ¿Por qué? Porque yo he decidido quitar mi juicio con ellos. Ya no hay más temor. Ya no hay más condenación. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí en medio de ti. El gozo que el Señor tiene por su pueblo no lo logra contener, de tal manera que el Señor hasta canta a favor de ti, canta acerca de su deleite en ti. C.S. Lewis hablaba de decir, ¿por qué cantamos? Una de las cosas que él decía, dice: no me había dado cuenta que el mundo está lleno de alabanzas, amantes alabándose unos a otros, alguien que aprecia la pintura, alabando la gran obra de ese pintor, gente que le gusta la naturaleza, alabando, aun si no intencionalmente, pero alabando al creador, de decir: wow, qué hermoso es esto. Pero Lewis llega a esta conclusión, dice: nuestro gozo está incompleto hasta que no lo expresamos a otros. Bueno, el gozo del Señor por su pueblo es tan grande, tan profundo, que lo lleva a expresarlo, no solamente diciendo te amo, sino cantando a favor de los suyos. ¿Sabías eso? ¿Tú sabías que Dios canta a tu favor? El Señor se goza sobre su pueblo. Esta es la fuente de tu fortaleza. Ve la gloria de nuestro Dios, quien ama a un pueblo infiel e imperfecto. Y nos ama con un amor perfecto y fiel. Pero de nuevo, otra vez, esto nos crea más conflictos, ¿verdad? ¿Por qué es que el Señor está tan complacido con su pueblo? Están dándose cuenta que han fallado contra Él. ¿Qué es lo que mueve al Señor? Bueno, la siguiente sección nos apunta a eso. El pueblo puede gozarse en el gozo del Señor porque Él es su Redentor. Versículos 13 al 18.
El segundo día, de los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y el octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Hermanos, el día siguiente, después de que el pueblo se había deleitado en la bondad de su Dios, en el amor fiel de su Dios, el pueblo se quedó con más hambre. Es una de las paradojas de la vida cristiana, que la palabra de Dios es la única que puede satisfacer nuestra hambre y nuestra sed de lo que realmente necesitamos, pero cuando la probamos queremos más. Y el pueblo probó la bondad del Señor y anhelaba más. Así que ahora se reunió Esdras con los líderes de cada casa paterna y con los demás levitas para aprender, porque seguían teniendo hambre y que seguían diciendo, enséñanos aún más. Y Esdras les enseña acerca de esta fiesta de los tabernáculos. Mis hermanos, de nuevo, el Señor no se equivoca. El Señor prevé todas las cosas y anticipa todas las cosas. ¿Tú crees realmente que es coincidencia que estos hermanos, que Nehemías logró terminar un proyecto justamente antes de que comenzara este séptimo mes, donde esta fiesta estaba establecida? No, mis hermanos, el Señor hace todas las cosas con un propósito. Y el Señor quería mostrarles algo, quería recordarles algo de maneras particulares a su pueblo a través de esta fiesta. Pero para entender esta fiesta, quisiera que fuéramos a Levítico capítulo 23. A partir del versículo 39. Cuando dice, el día 15 del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río. Y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Así la celebrarán como fiesta al Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Habitarán en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. Ahora escucha, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en los tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Hermanos, esta fiesta tenía la intención de recordarle al pueblo de Israel la fidelidad de su Dios. La fidelidad del Dios que siguió proveyendo para ellos, sosteniéndolos, a pesar de que el pueblo una y otra vez se quejaban de su Dios. Dudaban de Él, lo ponían a prueba, y aún así el Señor fue fiel con su pueblo. Nunca los dejó, nunca los desamparó. ¿Por qué? Porque el Señor los había sacado de la tierra de Egipto para hacerlos de Él.
El Señor los había formado, los había llamado de entre medio de una nación pagana para decir: tú eres mío y a ti te voy a sacar, y tú por ti, por la buena voluntad de mi corazón, porque yo he decidido amarte, porque yo te amo, simplemente porque yo quiero amarte. Por eso yo he decidido poner todo mi amor en ti y mostrar mi gloria a través de mi amor por ti. ¿Te fijaste la descripción? Esta fiesta iba a durar 7 días en celebración por la gran misericordia, fidelidad y bondad que el Señor había mostrado para con ellos. ¿Te fijaste en Nehemías? ¿Qué es lo que hicieron esos 7 días? ¿Qué es lo que causó esa alegría? ¿Qué es lo que causó ese gozo? Leyeron la palabra de Dios día a día, desde el primer día hasta el último día, y eso seguía alimentando el gozo que el Señor estaba queriendo que su fiesta fuera caracterizada por ello. El Señor anhelaba que su pueblo pudiera deleitarse en la gran bondad de la verdad revelada acerca de quién es nuestro Dios. Y por una semana entera, día tras día, el pueblo se reunía a escuchar del libro de la ley de Dios y con gozo respondían, recordando la gran bondad, la gran fidelidad y la gran misericordia de su Dios. Mis hermanos, tú y yo tenemos aún una mucho mayor razón para venir y gozarnos en nuestro gran Dios. ¿Cuál es esa? El Calvario es nuestra mayor razón. El pueblo volteaba a un evento histórico de los hechos poderosos de Dios, de sacar por un milagro, de sacar al pueblo. Pero tenemos tú y yo un mayor milagro que ese. El milagro de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos nosotros su gloria como la del unigénito de Dios, y en su rostro vimos y fuimos testigos de su gracia y de su verdad, de su gran amor, de su gran misericordia, de su compasión, de su piedad para con nosotros, a tal punto que fue a la cruz por ti y por mí, para librarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Y cargó sobre de su cuerpo nuestra culpa, nuestra transgresión, la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Y el tercer día resucitó por nosotros. Tercer día resucitó para nuestra justificación, y ahora fue ascendido a la diestra del Padre, y ahora se sienta intercediendo a nuestro favor, cuidando y velando, intercediendo por nosotros, sosteniendo, proveyéndonos. Envió al Espíritu Santo a nuestro favor para podernos sostener hasta el día final, y un día regresará a juzgar a los vivos y a los muertos y a llamarse para con Él a su pueblo, y estaremos con Él para siempre. Mis hermanos, qué gran noticia tenemos tú y yo para celebrar con gran gozo y con gran alegría esta mañana. Que nuestro Salvador vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. A vivir lo que tú y yo merecíamos vivir. Para que podamos ser lo que no merecíamos ser. Hermanos, ¿qué con todo esto? ¿Qué conclusión llegamos de todo esto? Bueno, mis hermanos, el día de hoy, hoy es un día santo para el Señor. El día de hoy se trata de nuestro Dios. Se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. Se trata de su gran bondad, amor y fidelidad para con los suyos. Una de las mayores bendiciones que tenemos es que tenemos su palabra, la cual nos muestra el corazón de nuestro Salvador, nos muestra el corazón de nuestro Padre, de tal manera que podemos voltear al cielo, toparnos con la sorpresa de que nuestro Dios voltea a vernos con gran gozo y gran alegría. Y a su diestra hay un cordero.
aún con las marcas en su cuerpo de lo que significó el venir a salvarnos. Pero no reprochándonos, sino deleitándose en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, esta cepa, este año nuevo puede traer dificultades. Esta nueva variante puede traer ansiedad en nuestro corazón. Sus tribulaciones pueden aumentar este año. Pero ¿de dónde viene la fuerza para que puedas seguir adelante, para que puedas perseverar? Vuelta al cielo. Ese es el llamado de esta tarde. Voltea, encuéntrate con tu Salvador. Un pequeño paréntesis aquí. El Señor solamente está sonriendo ante aquellos que ya han puesto su fe en Cristo Jesús. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, para ti es otro mensaje, este no aplica para ti, pero puede aplicar para ti. Puede aplicar para ti. Y tú, al igual que el pueblo, reconoces que has pecado contra Dios. Y tú, al igual que el pueblo, reconoces que has rechazado al Señor que se ha dado a sí mismo por ti. Si tú volteas al cielo y le clamas al Señor: Señor, aquí me han dicho de que tú ya has hecho algo a favor de los que han pecado contra ti y yo quiero experimentarlo, el Señor te va a responder. El Señor te va a responder, el Señor va a salvarte y el Señor puede responderte en este mismo instante para que en lugar de un ceño fruncido veas una sonrisa de oreja a oreja. Pases de ser enemigo de Dios a ser hijo amado, tesoro escogido, perla preciosa de Él. Pero si tú rechazas esa invitación, amigo mío, déjame, te advierto, para ti no habrá esperanza. No rechaces la bondad del Señor. No rechaces el mensaje, la oferta que el Señor te está dando. Pero para los demás, que ya hemos respondido a Jesús, ¿cómo seguimos para lo que falta del año? Volteamos al cielo y vemos a nuestro Padre Celestial deleitándose en nosotros y al Cordero que se dio con gozo para hacernos sus hermanos. El Salmo 121: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y tú y yo podemos agregarle: y que me ha salvado y me ha hecho suyo para siempre. De Él viene mi socorro y de Él viene mi sustento, para que sea lo que sea que venga en este año, podemos aferrarnos a la verdad descrita en esta palabra que nos muestra el corazón bondadoso de nuestro Dios, quien se ha dado a sí mismo por nosotros y que nos ha hecho suyos desde ahora, eternamente y para siempre, y nada ni nadie podrá separarnos de Él y de su gran amor para con nosotros. Señor, gracias por tu gran amor y tu gran fidelidad. Y cuando no lo merecíamos, cuando no éramos amables, cuando no merecíamos ni siquiera que nos voltearas a ver, ni siquiera que nos siguieras dando más del aliento, Señor, cuando merecíamos ser destruidos, tú enviaste a Jesús. Transformarnos
pecadores condenados a hijos amados. Por lo tanto, Señor, decimos con gozo: aleluya. Qué gran Salvador. Aleluya. Y todos respondemos con gozo, diciendo amén y amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.